¿Recuerdan ustedes esta imagen donde veíamos una pared lateral? ¿Sí? Cavidad nasal, la pared posterior de la cavidad nasal, dijimos que era la nasofaringe, ¿sí? La nasofaringe separada de la orofaringe desde esta estructura, desde el paladar blando, ¿verdad? Y a partir de lo que está por debajo de la orofaringe, decíamos que era orofaringe hasta el borde superior de la epiglotis. Desde el borde superior de la epiglotis hablamos de laringe. Pero la epiglotis va a ser la primera estructura de la epiglotis, de la laringe, perdón. Entonces, desde ahí hablamos de la laringe, entonces decimos que la laringe es un órgano que no se puede visualizar a simple vista porque hacemos oroscopía y podemos ver así, podemos ver la orofaringe. Entonces, para ver la laringe sí o sí vamos a precisar de algún instrumental. Entonces, en primer lugar, hablar un poquito de las funciones que tiene la laringe. ¿Para qué creen que sirve la laringe? La laringe tiene tres funciones, básicamente, ¿verdad? Una función es participa en la fonación, participa en la formación de las voces. Otra función sería la función respiratoria, que será entra, el aire entra y pasa hacia anterior, ¿verdad? Entonces el aire va a la tráquea, pulmones, ¿sí? Función respiratoria. Segunda función, la comida. La comida viene y porque la epiglotis está fechada pasa al esófago. Entonces, tercera función de la laringe, vamos a decir que es una función deglutoria. Entonces, para esas tres cosas nos sirve la laringe. La laringe es un órgano móvil, se mueve la laringe. Y tenemos nosotros un epitelio que le recubre a la laringe, que ya habíamos dicho, que era un epitelio de tipo respiratorio. ¿Sí? Mayormente respiratorio es el epitelio de la laringe y solamente tiene un área que es epitelio escamoso, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa área? Las cuerdas vocales. Solo las cuerdas vocales tienen epitelio plano estratificado y todo lo demás es un epitelio cilíndrico con células galiciformes. ¿Sí? Entonces, órgano móvil, esa epiglotis, entonces va a funcionar como una válvula, ¿sí? Es como algo que se mueve, se abre, se cierra, se abre, se cierra, tratando de separar lo que va a ir al pulmón de lo que va a ir al esófago. Entonces, por eso siempre se recomienda no hablar y comer, porque le volvemos loca a la pobre epiglotis. Y sin querer puede pasar el alimento a la vía aérea, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que hay músculos que se encargan de mover la laringe por fuera y otros músculos que influyen en la voz, que son músculos intrínsecos. ¿Sí? Los músculos que están afuera en el pescozo y que mueven, suben o descienden a la laringe son músculos extrínsecos y los que están dentro de la laringe vamos a llamarle músculos intrínsecos. La laringe tiene diferentes cartílagos, ¿sí? Entonces tenemos algunos cartílagos que están por fuera, que se ven, ¿sí? Muchas veces tienen patologías. Entonces vemos acá la figura de la izquierda, ¿verdad? Que es una visión anterior. Y vamos a ver que tenemos nosotros este cartílago que es el que clásicamente se puede palpar, ¿sí? Entonces, eso muchas veces en los hombres es más notorio, el cartílago tiroides se llama, eso que sobresale en la parte anterior del cuello, ¿sí? Entonces, las mujeres, algunas que tienen, que son muy delgadas, también se les puede notar, ¿verdad? El cartílago. Entonces, eso forma parte de los cartílagos, ¿sí? Protección de la laringe. Y es muy útil palpar ese cartílago
principalmente en casos de urgencias respiratorias, ¿sí? Pacientes con traumatismo de cráneo, traumatismo de cara, algún tumor en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir de orientación a dónde podemos hacer un nuevo orificio por donde el paciente respire. ¿Sí? Paciente con accidente de tránsito, se fractura la boca, no le podemos hacer intubación y el paciente está inconsciente. ¿Cómo aseguramos la entrada de oxígeno? Y bueno, hacemos a través de una palpación de este cartílago tiroides, ¿sí? Y vemos que por debajo tenemos una pequeña membrana o ligamento cricotiroideo, ¿verdad? Entonces acá las membranas van a ser los nombres de esos pequeños ligamentos que unen a los cartílagos. Entonces en este caso tenemos el cartílago tiroides arriba y debajo está el cartílago cricoides. En el espacio entre los dos tenemos esa membrana o ligamento cricotiroideo y ese es el área donde solemos hacer de forma urgente el acceso. ¿Por qué? Porque es un área que tiene poca resistencia y es un área fácil de acceder. Con el bisturí podemos asegurar de esa manera entonces que el paciente pueda respirar, ¿sí? Encima de ese cartílago tiroideo tenemos a un hueso que se llama hueso hioides. Si ustedes se palpan, el hueso hioides ya está muy arriba, muy por encima, está casi por debajo de la mandíbula, ¿sí? Casi por debajo del maxilar inferior. Ustedes si se palpan bien alto, entonces ahí está el hueso hioides, ¿sí? También, como les dije, en el caso del tiroides con el cricoides, el hueso hioides con el cartílago también van a tener una membrana que los une, un ligamento o membrana, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué es lo que une? El cartílago tiroides con el hueso hioides. Entonces, membrana tiroidea, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hacemos nosotros, cuando un paciente está en un momento de urgencia, por qué hacemos nosotros nuestro acceso en la membrana cricotiroidea clásicamente? Y porque es un área muy débil, de muy fácil acceso a la vía aérea. Está un poquito por debajo de las cuerdas vocales, entonces nos va a lesionar las cuerdas vocales y es de poca resistencia. Lo que pasa si tenemos un paciente con una cirugía programada en quien queremos asegurar su calidad de vida, queremos asegurar de que tenga esa vía aérea por mucho tiempo. Entonces vamos a hacer lo que se llama traqueotomía, ¿verdad? La traqueotomía es distinto a lo que es la cricotomía, ¿verdad? Porque en esta cricotomía lo que hacemos es una sección y muchas veces introducimos luego ya algún tubo o lo que quepa. En cambio, en la traqueotomía tenemos que hacer una sección acá, que es esto que sobre lo que trabajamos, los anillos traqueales. Y esos anillos traqueales tienen un cartílago que es durísimo, durísimo, durísimo. Entonces tenemos que cortar con bisturí, ¿verdad? Y no es como en la cricotomía que, como les mostré, es un cortecito pequeñito. Total, es un área que fácilmente a la fuerza se puede ampliar. No, en la traqueotomía tenemos que hacer un corte de un lado, un corte del otro lado, un corte del otro lado, levantar eso, suturar y dejar esa ventanita abierta para poder meter el tubo. Entonces la traqueotomía lleva más tiempo, es más peligrosa, vamos a decir, pero es lo ideal cuando vamos a programar, ¿verdad? Paciente con un cáncer no sé, la laringe, que va a necesitar tráqueo de por vida, bueno, se planifica, no se hace cricotomía, se hace traqueotomía, ¿verdad? A nivel del segundo, tercer anillo traqueal, más o menos es donde solemos hacer las traqueotomías. Y bueno, entonces eso, en esos casos hacemos la traqueo, ¿sí? Bueno.
Algo que también es peligroso muchas veces en el momento de hacer la traqueotomía es eso que les estoy mostrando acá, que está bien alto, es el cartílago tiroides. Eso no es lo mismo que decir, lo mismo que hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides es la hormonal, la que produce las hormonas T3, T4. ¿Dónde está? Y ven ustedes acá cómo la glándula está muy cerca del cartílago, está por debajo, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes que son muy delgaditos se le nota súper bien esto, el manubrio, acá también estas uniones entre este cartílago tiroideo y a qué altura está ubicada la tiroides. Está un poquitito por encima del esternón nada más. O sea, está bien abajo la glándula tiroides. La glándula tiroides no está tan alta, ¿sí? Pero a veces, como en esta imagen, ¿verdad? Tenemos el istmo que se proyecta muy por arriba, entonces va a dificultar muchísimo el trabajo, ¿verdad? En una traqueotomía, entonces tenemos riesgo de sección de la tiroides y la tiroides sangra muchísimo, ¿verdad? Entonces, por eso también es más fácil hacer la cricotomía que la tiroidectomía, no solo por esa dureza, vamos a decir, del anillo traqueal, sino también por el riesgo de lesión a la glándula tiroides. Bueno, entonces esos son los cartílagos que están por fuera, ¿sí? El cartílago tiroides, cartílago cricoides, tenemos las membranas, y si hacemos una visión posterior se va a ver la epiglotis, los cartílagos aritenoides. Aritenoides se divide en corniculado cuneiforme, ¿verdad? Sí. Entonces, estos son los cartílagos de la laringe. ¿Okay? Yo no les voy a pedir que sepan cada uno de los cartílagos, no hace falta. En todo caso, saber citar, si se pide citar algunos cartílagos de la laringe. Cada uno ya dieron en la anatomía. Bueno, así se ve la laringe en realidad por dentro. ¿Sí? Si hacemos una endoscopía, vemos esto, así se ven los cartílagos. Esta era una visión, la primera que vimos, una visión anterior, una visión posterior, pero en realidad la visión que tenemos por dentro es así, ¿verdad? Estamos mirando desde arriba entonces la laringe, ¿verdad? Desde una cámara que metimos ya sea por la cavidad oral o por la nariz. Bueno, entonces estamos viéndole a un paciente, la lengua está acá, entonces significa que esta es la parte anterior, ¿verdad? Acá están los ojos del paciente, vamos a decir para que se entienda, como que esté acostado enfrente a nosotros este paciente y le estemos mirando desde atrás. Entonces, la lengua está ahí, la epiglotis, tenemos un espacio entre la lengua y la epiglotis, se llama valécula, digamos este espacio, vamos a ver en las siguientes imágenes, probablemente digan algunos, ¿sí? Es un lugar donde muchas veces tenemos éxtasis salival o muchas veces tenemos presencia de cuerpos extraños, ¿verdad? Los pacientes con sospecha de espina de pescado, cosas así, muchas veces se alojan ahí en ese espacio o bien atrás en los senos o fosas piriformes. Luego tenemos nosotros parte de lo que es, esto es la epiglotis, esto es la aritenoide, todo esto que está atrás le llamamos aritenoides, ¿sí? Unos pliegues, unas uniones entre la epiglotis y la aritenoide. Tenemos acá en el centro, estas son las cuerdas vocales, ¿sí? Y lateralmente están las bandas ventriculares o también se le llama cuerdas vocales falsas, ¿sí? Vamos a ver enseguida cómo funciona esto. Entonces, si se pide, como no recuerdo si se pidió en el parcial, ¿verdad? Sí, de algunas estructuras que se pueden visualizar en la laringoscopía. Entonces, tienen acá ahora varios números. Las cuerdas vocales tienen dos posiciones, vamos a decir, ¿verdad? Una posición que es esta que está acá arriba a la izquierda, que ven que están las cuerdas separadas, ¿sí? ¿Cómo le llamamos entonces a esa posición, a ese movimiento de las cuerdas vocales? Llamamos a que las cuerdas vocales se encuentran en abducción. Les escribo en el chat.
Entonces, abducción viene de abierto, ¿sí? Entonces, las cuerdas vocales están separadas, ¿sí? Están en abducción. ¿En qué momento se da la abducción? En el momento de la respiración. Cuando estamos metiendo o sacando el aire, las cuerdas vocales se encuentran en abducción, ¿sí? En cambio, en la imagen de la derecha, vemos otra posición de las cuerdas, ¿sí? Que ven que las cuerdas vocales se están uniendo, están contactando entre ellas, están vibrando. Entonces a ese movimiento se le llama aducción. Entonces la aducción es cuando se juntan en la línea media y sale la voz, ¿verdad? En la abducción es para la respiración, la aducción es para la fonación, para la salida de la voz. ¿Sí? Entonces tenemos dos movimientos. Y estos nombres se aplican a cualquier parte del cuerpo. Ustedes si dan traumatología van a estudiar que los músculos que se encargan de la apertura del hombro o del brazo se llaman músculos abductores, los que se separan de la línea media. Los músculos aductores son los que se unen. Entonces lo mismo, el mismo principio sería. ¿Qué es la glotis? Entonces, la glotis básicamente es el espacio entre las cuerdas vocales, ¿sí? La glotis no es de por sí un cartílago, un ligamento, no es. Sencillamente la glotis es el espacio que existe entre las cuerdas vocales. Y entonces es un espacio súper importante para el pasaje del aire, para la fonación. Si en la glotis tenemos algo, tenemos algún tumor, podemos tener cambios en la voz, podemos tener dificultad para respirar, ¿verdad? Bueno, entonces eso les quiero aclarar porque siempre se habla de glotis, que la glotis se edematiza, que la glotis tal cosa, y realmente la glotis nada, la glotis es el espacio nomás. Bueno, la anatomía de los cartílagos, tenemos luego algunos músculos, ¿sí? Músculos, como les dije, extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los que, por una parte, tienen, obviamente, función en lo que es la movilización de la laringe, pero tienen una inserción que está en el pescozo, está por fuera, ¿sí? Entonces, es diferente de los músculos que están dentro mismo de la laringe, músculos intrínsecos que se asocian a el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, los músculos que hablamos que están por fuera se dividen en dos. Unos músculos que son aquellos que descienden la laringe, que deprimen la laringe. Ustedes se pueden mirar ese movimiento de la laringe sencillamente en el espejo al engullir, al tragar la salida. Ustedes se pueden mirar el espejo y ven ahí, sí, mira, mi laringe se está moviendo. Entonces tenemos tres músculos que se encargan de descender la laringe, ¿sí? Y otros músculos que se encargan de levantar, de elevar la laringe, ¿sí? Y de vuelta, acá los músculos van a llevar el nombre de lo que unan, ¿sí? Entonces, músculo depresor de la laringe, que desciende la laringe, esternoioideo. ¿De dónde a dónde va a ir este esternoioideo? Entonces, articulación inferior en el esternón, articulación superior en el hueso ioides. Entonces, ahí está el nombre del músculo. Luego, otro músculo que se llama artiroioideo. ¿Qué es lo que va a unir? Entonces, hueso ioide con cartílago tiroides, ¿sí? Y el homoioideo, está mal escrito ahí, homo es sin H. Voy a borrar acá. Es homo porque viene del omóplato, ¿verdad? Entonces, articulación desde el omóplato hasta el hueso ioides, ¿sí? Músculos que deprimen la laringe, y luego tenemos los músculos que se encargan de elevar la laringe, que son más, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si quieren aprender algo, no les suelo tanto preguntar yo esto, ¿verdad? Pero si quieren aprender algo, podrían saber los depresores, porque son solo tres, y ya saben que si no es ninguno de ellos tres, entonces probablemente es un elevador, ¿verdad? Tres nomás son los depresores.
diferentes planos musculares, 3 planos, ¿se acuerdan? En anatomía se estudia que no están todos al mismo nivel, estos músculos estaban a diferentes niveles, ¿verdad? Y luego teníamos músculos por dentro, músculos intrínsecos, los que están dentro mismo de la laringe. ¿Sí? Son varios los músculos, tienen diferente disposición y también diferente función. Dijimos que los músculos laringeos van a ser aquellos que movilizan a las cuerdas vocales, ¿verdad? A diferencia de los otros músculos extrínsecos, que son los que elevan, descienden la laringe. Entonces, en este caso, los músculos intrínsecos van a hacer o la aducción, que es la unión a línea media, o la abducción, ¿sí? Que es que se abran las cuerdas vocales, que se separe. Entonces ven que aductores son cricoaritenoideo lateral, interaritenoideo, tiroaritenoideo lateral. Abductor, de vuelta, más fácil, uno solo. Uno solito separa las cuerdas vocales, uno solito abre. Entonces se llama cricoaritenoideo posterior. Y lleva el nombre de lo que une, ¿verdad? Entonces, si hablamos de cricoaritenoideo, vamos a ver la imagen. Entonces, acá se ve cartílago cricoides, ¿sí? Y el cartílago aritenoides. El aritenoides estaba bien posterior, ¿sí? Entonces, acá se puede ver el cricoaritenoideo posterior. Va a ser el músculo encargado de que exista este movimiento de abducción. Los tonos agudos se logran con el cricotiroideo. Tenemos nosotros una división de la laringe en 3 segmentos. Realmente esta es una clasificación que usamos mucho, se puede decir clínicamente o mayormente para los tumores, ¿verdad? Para decir dónde está ubicado el tumor. Está en supraglotis, glotis, subglotis. Entonces puede parecer un poquito raro estos términos, ¿verdad? Pero es muy fácil de entender. Entonces, en esta imagen decíamos nosotros, a ver si había otro, todo. Esto es la glotis, este espacio entre las cuerdas vocales. Todos estos cartílagos están en la supraglotis. ¿Qué significa eso? Que están por arriba de la glotis. La glotis queda por debajo. Entonces, supraglotis serían todos los cartílagos de la laringe prácticamente. La única estructura prácticamente que no forma parte de la supraglotis son las cuerdas vocales, ¿verdad? Pues todo lo demás, si tenemos un tumor en la epiglotis, una lesión en la aritenoides, en las bandas, entonces hablamos de que es un tumor supraglotis. El glotis, entonces el espacio entre las cuerdas. Entonces la lesión puede estar en glotis, entre las cuerdas, en la supraglotis, que es todo esto que está acá por encima, y luego tenemos el término de subglotis, que es el espacio por debajo de las cuerdas vocales. Un espacio pequeñito, porque después ya inicia la tráquea. Entonces, por eso usamos nosotros estos términos de supraglotis, glotis y subglotis. Entonces, glotis, cuando hablamos de lo que está a la altura de las cuerdas vocales. Era supraglotis, entonces lo que está por encima, glotis es el espacio entre las cuerdas y subglotis es un espacio inferior de las cuerdas vocales hasta el cartílago cricoide. Después del cartílago cricoide, como habíamos visto en estas imágenes al principio cuando hablábamos de lo que era el procedimiento, debajo del cricoides ya está la tráquea. Subglotis se le denomina ese espacio que está por debajo. ¿Bien? Entonces hacemos el estudio, la endoscopía y se ven así, ¿verdad? Pues lo que vemos. La laringe tiene que ser sí o sí explorada con un instrumental. No se puede ver así nomás. Entonces, para valorar la laringe, teníamos diferentes opciones, ¿se acuerdan? Una opción, la opción más fácil, más económica, habíamos dicho que era el espejo laringe. Entonces, para eso le colocábamos un poco de anestesia en la boca del paciente, lidocaína, le pedíamos que haga un poco de buche, ¿sí? Y con eso nosotros lográbamos que se anestesie un poco la boca del paciente y luego introducíamos
ese espejo laríngeo, ¿verdad? Luego teníamos otras opciones, no queríamos usar espejo, queremos usar algo más lindo, teníamos las cámaras, endoscopios laringeos. Entonces los endoscopios laringeos podrían ser pela boca, pela nariz. Y el endoscopio de la boca es un endoscopio rígido, un endoscopio que no se mueve. Y el endoscopio por la nariz, obviamente, es un endoscopio flexible como este que estamos viendo en la imagen, en la derecha. ¿Sí? Entonces ahí se ve de vuelta. Endoscopía rígida es por la boca. ¿Sí? Entonces se mete en línea recta y, como habíamos visto en esa práctica, en la punta de la cámara dijimos que tenía una angulación de, generalmente usamos de 70 grados. Pero vemos lo que hay debajo, no es que se mete la cámara bien inferior para ver la laringe, no. En la punta tiene una visión inferior, así que con esto es suficiente, ¿sí? Y la otra opción era la endoscopía flexible por la nariz. Había las fosas nasales, nasofaringe, orofaringe y luego la laringe. Entonces yo hago mucho en los niños y el otro se puede hacer en el adulto, ¿verdad? Pero idealmente hoy día ya prácticamente a todos le estamos haciendo nasofibrolaringoscopía, que es el nombre completo de esto, para poder explorar todo, ¿verdad? Entonces, si en el examen se pregunta cómo puedes evaluar las cuerdas vocales, entonces me pueden poner cualquiera de las tres, ¿verdad? ¿Cuáles son estudios útiles para ver la laringe? Entonces, laringoscopía con espejo, laringoscopía rígida o endoscopía rígida por la boca y endoscopía flexible, o esto también, como les dije, el nombre completo de este estudio es nasofibrolaringoscopía. Completo, ¿verdad? Entonces, todas estas laringoscopías nosotros las llamamos laringoscopía indirecta. ¿Sí? Se llama laringoscopía indirecta, ¿por qué? Porque no estamos teniendo una visión directa, es una visión invertida la que tenemos con ayuda de las cámaras o a ayuda del espejo. Estamos viendo una imagen que no es la real, ¿verdad? En cambio, hablamos de laringoscopía directa cuando hacemos como este procedimiento que se ve acá, ¿sí? Se utiliza con una mano, una pala, un bajalengua que usan los anestesistas muy comúnmente, y luego metemos entonces nuestra cámara para ver directamente las cuerdas vocales. ¿Sí? Y este procedimiento hacemos mayormente entonces para cirugía. Entonces las laringoscopías directas necesitan sí o sí de que el paciente esté con anestesia, ¿verdad? No, la laringoscopía directa no se puede hacer con el paciente despierto, ¿sí? Bueno, le voy a mostrar otra vez un pequeño videito. Era la laringoscopía indirecta con el espejo, ¿verdad? Entonces teníamos que ponerle un poquito de lidocaína al paciente. Luego ven cómo se trata de humedecer un poco el espejito, ya sea con un poco de iop, jabón o un poquito de agua por lo menos. Se le anestesia la boca al paciente con lidocaína por 2-3 minutitos por lo menos, y luego puedo hacerle yo el examen estirando la lengua con una mano y con la otra mano introduzco el bajalengua, ¿sí? Esa es una opción, y la otra opción es que el paciente él mismo me extraiga la lengua con sus manos, ¿sí? Principalmente
vamos a hacer eso de que el paciente extraiga él mismo su lengua cuando nosotros necesitamos hacer un procedimiento. Entonces, en el momento de hacer el procedimiento necesito mis dos manos. Una mano para meter el instrumental, meter el espejo, y la otra mano necesito para introducir una pinza para sacar el cuerpo astral. ¿Entienden? Pero si solamente es para examen, para evaluación, entonces sí, ahí el examinador le puede traccionar un poquito la lengua y se puede introducir el espejito. ¿Ven cómo el espejito tiene que apuntar hacia abajo? ¿Verdad? Hacia abajo, y la luz, el médico tiene en la frente, esa luz apunta contra el espejo. Y ahí se puede ver lo que está inferiormente, que en este caso, ¿ven? Entonces apuntamos para abajo, la luz apunta contra nuestro espejito y ahí vemos la epiglotis y un poquito de las cuerdas vocales. Realmente que, como les dije, este estudio es un estudio que hacemos, ¿verdad? Pero genera mucha molestia en el paciente, ¿verdad? Entonces hoy día yo por lo menos ya casi no hago nunca esto, ¿verdad? Endoscopía rígida, endoscopía por la boca, la endoscopía indirecta. Entonces la anestesiamos de vuelta, le traccionamos la lengua. Tenemos que hacer una buena anestesia, por lo menos 3, 4 minutitos, ¿verdad? Porque si no le genera mucha náusea. Hay algunos que son guapísimos pacientes que no sienten nada, le puede meter la cámara incluso sin anestesia. Y hay otros que ni pueden abrir toda la boca porque ya tienen náusea. Entonces conviene hacer una buena anestesia. Nosotros las endoscopías que hacemos son siempre con los pacientes despiertos, no como la endoscopía digestiva donde duermen, ¿verdad? Entonces acá se ve parte de lo que es la orofaringe. Estamos mirando ahí las amígdalas palatinas, están ahí en la pared lateral. Lo que estaba por arriba, esto es la úvula, en la línea media, ¿ven? Y vemos la pared orofaringea, abajo está la base de la lengua. Este cartílago es la epiglotis, ¿verdad? Unido a la lengua está la epiglotis. El espacio, dijimos, entre la lengua y la epiglotis se denomina valécula. Entonces hay que tratar de introducir la cámara sin contactar demasiado contra la úvula para que no le moleste al paciente. Nos vamos hacia atrás, tratamos de rebatir la epiglotis, irnos hacia posterior, y ahí vamos a encontrar a la glotis. ¿Sí? La glotis, las cuerdas vocales. Entonces en este momento el paciente está metiendo el aire y sacando el aire, por eso está en abducción, están separadas las cuerdas vocales. ¿Sí? Lo que está para atrás es el cartílago aritenoides, ¿sí? Entonces adelante epiglotis, hacia atrás aritenoides, ¿sí? Las cuerdas vocales, y lateralmente a las cuerdas vocales están las bandas ventriculares, o también llamadas cuerdas vocales falsas. De ahí sí le pedimos al paciente que fone, que hable un poquitito, y en ese momento, bueno, entonces en este momento no sé si se le está voluntariamente pidiendo que diga algunas palabras al paciente, o ahí se ve, por ejemplo, los senos piriformes. Ahí hacia el lateral están los senos piriformes. Y también se alojan muchas veces los restitos de comida. El resto de comida es duro, ¿verdad? Salvo en algunos pacientes que no tienen dientes. Esos pacientes sí se pueden atragantar, con incluso pedazos de carne se pueden atragantar. Entonces ahí de vuelta estamos viendo lo que es la glotis. Paciente normal que tiene todos los dientes, entonces no debería atragantarse. ¿Sí? Bueno, los pacientes normales lo que más se atragantan es con espina de pescado y cosas así, ¿verdad? Cosas con huesos, a veces escarbadientes que no se dan cuenta. Ahí queda en la laringe, en la valécula, en los senos piriformes, y tenemos que tratar de hacer la extracción, ¿verdad? Pero en los pacientes idosos que no tienen dentadura adecuada, ellos sí a veces inclusive con carne se atragantan, y tenemos que hacer una
extracciones con laringoscopía. Más para procedimiento yo hago esa laringoscopía con espejo. Si no es para sacar ningún cuerpo extraño ni nada, entonces una endoscopía flexible, ¿verdad? La nasofibrolaringoscopía es muy bueno. Podemos mirar todas las fosas nasales, ¿sí? Pared posterior nasofaringea, vamos a ver el rodete tubárico, trompa de Eustaquio, sí, abajo el paladar blando, seguimos avanzando, le pedimos que respire por la nariz, pasamos de la nasofaringe a la orofaringe, ahí de vuelta vemos todo, la pared posterior orofaringea, la valécula, que era el espacio entre la epiglotis, la lengua, ¿sí? Podemos ver, ven acá en la glotis, las cuerdas vocales, le pedimos que el paciente hable, que diga algunas palabras, entonces van a entrar en aducción, van a unir en la línea media, las cuerdas vocales van a vibrar, ¿verdad? Y recuerden que finalmente este sonido, un ratito, Acabou, né? Não.